Hola Alejandra, ¿cómo está ahí? Bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, es un honor estar con el gran Gustavo. ¿Cómo has estado, Alejandra? ¿Cómo va todo? He estado bien, pero aparte de los trabajos que son múltiples, en este minuto estoy en proceso de cambio de casa. Oh, Así que agotador. es como las razones más frecuentes de suicidio. No, pero ¿sabéis qué? De hecho, me hiciste recordar que en una vez en la carrera en psicología un profe hablaba sobre los momentos más estresantes de la vida y uno de ellos era el cambio de casa porque aparte de lo que implica embalar y mover todo, uno como que pierde su espacio, po. La casa también es nuestro espacio seguro y es un espacio, o sea, ya lo perdemos. Hay una transición entre el espacio antiguo y el nuevo y Y claro, no tenemos dónde estar. y nosotros en Chile por lo menos no somos muy dados al rito, porque eso se podría solucionar con algún rito de despedida y todo. Sí. Uno se cambia así a la carrera y entonces, claro, ¿Vaya a hacer alguna inauguración de tu nuevo espacio? no lo sé. De que eso ya me estresa también. Ya solo pensarlo. De solo pensar así como a quién invito y dónde lo hago y... Claro. no, sí. Ya. Un paso a la vez, un paso a la vez. Oye, Alejandra, cuando yo pensaba hoy día qué tema tocar, hay un tema que me parece fascinante y que de hecho una anécdota ahora venía en el Uber y me empezó a preguntar a qué iba, a dónde iba, metiche el Uber. Y yo le decía que iba a entrevistar a Alejandra Matus y me dijo, oye, qué bacán ella. Me dijo, tenía unos libros interesantes de la época de Pinochet, algo así. Me empezó a hablar de la justicia. Me dijo el libro ¿cómo se llamaba? Y yo le dije, La Justicia Negra. El libro negro, claro. El libro negro, y me dijo, oh, sí, me acuerdo cuando lo vendían en las cunetas. Y yo como que dije, bueno, ese tema es fascinante. Y quería preguntarte a ti, ¿qué recordás? Y ahora ya han pasado harto tiempo, ¿cómo viste esa etapa? Bueno, es curioso porque como uno es la protagonista de su propia vida y cree que siempre los momentos estelares los recuerda a todo el mundo. Entonces me doy cuenta con mis alumnos de periodismo que no, porque ya hay varias generaciones que nacieron mucho después incluso de la prohibición del libro negro que ocurrió en 1999. Y la gente no se lo recuerda, pues entonces hay que contarles, sí, es que yo escribí un libro que fue prohibido por la Corte Suprema y tuve que huir de Chile. ¿Y cómo reaccionan? Porque si me lo decís, suena impensado que pase algo así ahora. Sí, pues es como pero en ese momento también fue muy impactante. Igual ya llevábamos 9 años de transición a la democracia, una transición que no terminaba nunca, pero ya estábamos estaba por terminar el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Ya? Y ya nadie pensaba que aunque los periodistas sí lo pensábamos porque la censura era muy habitual en ese tiempo. La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado se aplicó contra 33 personas antes que a mí. Wow. Rafael Gumucio, por ejemplo, estuvo preso con la periodista Paula Cudú, estuvieron presos un fin de semana. Mira. Porque ella le hizo una entrevista en que Gumucio decía que Jordán era de pasado oscuro y feo. Y eso bastó para que les tirara la Ley de Seguridad del Estado. ¿Serio? Sí, pues. Oh. Y estuvieron presos un fin de semana. Entonces, claro, yo cuando escribí el libro negro no estaba pensando en esa posibilidad. Pero el verano previo, yo entregué el borrador en octubre del 98, cuando Pinochet cayó preso en Londres. Y ese verano, digamos, mientras se hacían corrección y todo, escribí el prólogo. Ya. Y ahí recién como que me cayó la teja porque los colegas que sabían que el libro iba a salir me llamaban y me preguntaban, ¿y no tenéis miedo? Y yo, ¿verdad que hay que tener miedo? ¿Verdad que hay que tener miedo? Claro. Y en martes 13 de abril de 1999, había una señal ahí. había una señal que no quise escuchar. Claro, lo lanzamos al mediodía y el otro día en la mañana ya lo estaban confiscando. La policía sigue por todo. Como el libro ya se había distribuido en librerías, se distribuyó la tarde anterior. La policía así como desplegada en todas las librerías incautando libros. Sí, era una cosa increíble. Increíble. Mientras tanto yo así
armaba una maleta para arrancarme, para ¿Pero arrancarme. alguien te llamó Sí, así como, oye, claro. viene esto, va a pasar Imagínate, después del lanzamiento del libro, el carrete, yo desperté así como... Sonó sonó el teléfono así. Teléfono, no existían estos aparatos, pues existía el teléfono con rueditas y... Claro. Claro, y suena el teléfono y antes que estaban incautando el libro en Editorial Planeta y yo así como, ¿qué? Entonces llamé a mi hermano abogado, le dije, oye, no, él me llamó a mí y me dijo que se había enterado que había un requerimiento por ley de seguridad del Estado y me recomendaba irme de Chile en ese minuto. Yo le dije, ¿cómo me voy a ir? Tengo que defender el libro, me tengo que quedar... Claro, y me dijo, no te lo recomiendo porque yo ya tenía otros juicios por otras publicaciones, entonces no te van a considerar irreprochable conducta anterior. 2, no existe la defensa contra esta ley porque la ley consideraba delito ofender a las autoridades y la autoridad es la que dice si está ofendido o no, no importaba si era verdad, mentira, no existía así como, oye, pero yo puedo probar que esto es verdad, no sirve. Y 3, yo estaba comprometida en matrimonio ya para ese año, me dijo, olvídate de tus planes de matrimonio, olvídate de todo si te quedas. Entonces, bueno, ahí consulté con la editorial, porque no sé, yo no estaba trabajando en ningún medio en ese minuto, estaba solamente presentando el libro y la editorial tampoco tenía espalda para hacerse cargo de mí, pues en caso de que me metieran presa y eso. Así que lo que decidimos así sobre la rápida es que me fuera a Buenos Aires, o no, que me fuera al primer avión al destino más cercano que hubiera. Resultó ser Buenos Aires, pero podría haber sido Lima, espérate, podría ser... como en claro, las películas, así como que en las películas. Tomaste una maleta y fuiste al aeropuerto, y el me primer fui avión que salió. el primer avión disponible y mientras la cagó. llamaban los colegas, yo tratando de hacer la maleta y sonaba el teléfono y yo, vayan al aeropuerto, vayan. Y entonces en el aeropuerto me entrevistaron los que llegaron allá y así quedaron las imágenes de ese momento. Y impresionante para mí verlas porque tenía una cara de miedo. Iba abrazando Policía Internacional porque como no existían los sistemas en línea ni nada, antes de salir del departamento yo llamé a un amigo, besitos para el cielo para el Rodrigo de Arteaga Beitia, que ya falleció. Él trabajaba en investigaciones y le dije, oye, tengo orden de detención. Todavía no, me dejó. Entonces tomé el taxi, pero yo no sabía si en el trayecto al aeropuerto podía haber llegado la orden de detención. Entonces, cuando voy pasando por Policía Internacional, era una posibilidad real de que me detuvieran. Así que iba así como... Bueno, no me detuvieron, pero dictaron la orden de detención al día siguiente y por lo tanto no pude volver a Chile. Yo pensaba que esto se iba a resolver así como rápido, así igual Pinochet ya estaba preso en Londres, era así como broma que este proceso va a continuar, broma. Y continuó, y entonces ahí me fui a Estados Unidos y pedí asilo político. ¿Tuviste como en calidad de exiliada? De exiliada y de asilada política, sí. Wow. Sí. Hasta que 2 años después se modificó la ley, la modificó Ricardo Lagos, hay que también hacerle ese reconocimiento porque me llamó como candidato, me llamó y me dijo, yo voy a cambiar esa ley. Y yo dije, sí, claro, promesas de candidato. Gracias, pero sí lo hizo. Sí lo hizo y pude volver a Chile. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo viste esa etapa? Porque, no sé, el Chile de los 90, uno, desde la óptica de hoy día, uno puede decir como estaba la transición, estos senadores designados, otro Chile totalmente. Era un Chile muy bizarro porque yo cubría tribunales, imagínate, yo cubría tribunales desde el 87 en adelante, 87, 88, y cuando, o sea, teníamos la perspectiva de quienes alcanzamos, yo alcancé a hacer periodismo antes de que terminara la dictadura, teníamos la expectativa de que ya terminaba la dictadura, empezaba la democracia y se acababa todo. Claro. Se acababan los asesinatos, las detenciones, la censura, la alegría ya viene, digamos, igual era como una promesa que nos parecía posible y te encuentras con que no, con que había senadores designados, que Pinochet estaba en el Congreso, primero como comandante en jefe, después como senador,
y mataron personas. O sea, el asesinato en el extranjero de Eugenio Berríos ocurrió el año 92. O sea, Claro. el ejército chileno envió a un escuadrón, a un grupo de personas, a matar a Eugenio Berríos en otro país, para que no declararan el caso Letelier. Es que uno lo piensa y dice, esto es impresionante. Increíble. Es increíble. Y demoró muchos años en poder aclararlo. No se aclaró de inmediato. Entonces pasaban esas cosas, periodistas presos, libros prohibidos, todavía en los 90. Entonces, en realidad, lo único que no existía era la CNI, pero estaban todos los agentes de la CNI manejando taxi. O contratados o recontratados como personal civil en las instituciones a las que pertenecían. ¿Y tu lectura hoy, ya 2025, cuándo piensas tú que has estudiado la justicia, que esto fue cambiando? ¿O crees que no ha cambiado tanto? No, ¿Cómo es tu lectura? Bueno, lo que pasa es que yo creo que ha cambiado mucho en algunos aspectos, en otros aspectos no ha cambiado tanto. Yo creo que un punto clave para la justicia fue la reforma procesal penal y el inicio del Ministerio Público. ¿Eso en qué año fue? El 2005. Ya. El inicio de procesos que uno podía ver por la tele. Yo creo que eso cambió algo esencial en la justicia, porque hasta antes los procesos se llevaban en papel y si se perdía un expediente, se perdía el caso. Era como ridículo, así como se perdió el expediente, chao, no hay caso. Desaparecían hojas de los expedientes, era así como se adjuntaba una prueba y desaparecía la prueba del expediente y la prueba no existía más. Entonces era como ridículo, era tan bizarra, no había ninguna justicia que funcionara así en el mundo. Era muy fácil que no hubiera justicia. Claro, o sea, la norma es que no hubiera justicia, esa era la norma. Imagínate los familiares de detenidos desaparecidos presentaban, por ejemplo, la justicia militar todavía existía y era activa. La justicia militar llevaba un caso de desaparecido X y le aplicaba amnistía. Y entonces los familiares tenían que presentar otro caso en la justicia ordinaria, pero que no se enterara la justicia militar que era el mismo caso, para que no dijeran, oiga, este caso ya está amnistiado. Entiendo. Entonces había toda una suerte de juego de gato y el ratón para tratar de hacer justicia, para tratar de que se investigara. Y algunos jueces, por supuesto, ya ponían, por ejemplo, habían 5 víctimas, ponían el nombre al caso de la víctima que no era la que se había amnistiado para que el caso pudiera avanzar. Entonces era como ridículo, había como que hacer trampa para hacer justicia. Claro. Si no había de otra manera. Entonces, afortunadamente con el tiempo eso fue cambiando, fueron cambiando los ministros de la Corte Suprema y por lo tanto se fue afianzando la idea de que la ley de amnistía no podía prevalecer sobre los casos de violación a los derechos humanos. Chile firmó tratados ante organismos internacionales, se comprometió. Entonces fue un cambio, no fue de un día para otro como hubiéramos querido, fue como cambios paulatinos, pero que en algún momento cristalizaron y en algún momento cristalizó la idea de que no se pueden amnistiar los casos de detenidos desaparecidos. Claro. Y ya entonces no había que hacer trampas. Y así, poquitas cosas. Igual todos los casos de violación a los derechos humanos quedaron en la justicia antigua. Qué lindo hubiera sido que pasaran a la justicia nueva y que pudiéramos ver en televisión a los abogados exponiendo los antecedentes, la gente se hubiera... Pero, por supuesto, también fueron decisión política. Decisión política fue decir, no, ahora de aquí en adelante los casos nuevos, pero no los casos antiguos, y así. Entonces, como que nunca hemos llegado a ese momento de decir, oh, ahora sí. Me acuerdo que era la eterna discusión. ¿Cuándo termina la transición? Nunca nadie se puso de acuerdo a decir, bueno, ya terminó la transición. Yo no creo si hoy día lo podemos decir. ¿Terminaron todos los enclaves autoritarios? ¿Terminaron? No han terminado. Pero sí ha habido un cambio sustantivo. Claro. Oye, Alejandra, ¿y tú? Quiero preguntarte algo respecto a ese libro. ¿Tú sientes que en el momento en que lo escribiste querías mostrar algo o también tu interés era que la gente se diera cuenta de cómo funcionaba la justicia?
¿Cuál fue tu motivación o querer Todas las cambiar las anteriores. cosas? Todas las anteriores. Claro. Todas las anteriores, sí, porque era... Pero sabías que era algo importante lo que estabas haciendo. Sabía que no se había hecho. Ya. Sabía que no se había hecho. Que como que todo el mundo hablaba de la justicia y los tribunales como si todo fuera normal. Como que así tenía que ser. Y a mí me parecía que no, que así no tenía que ser. Pero claro, yo también tuve que estudiar mucho para... Yo al principio pensé que podía escribir ese libro en un par de meses. Y me demoré 6 años. Wow. Sí, claro, Qué me demoré 6 años porque no es llegar y escribir, o sea, ahora lo sé, pero en ese minuto no sabía, yo era muy joven, no sabía que cuánto hay que saber en realidad para analizar un poder del Estado. O sea, no, yo conocía algunos casos de corrupción y tal, pero no sabía cómo funcionaba todo el andamiaje, por qué no funcionaba bien, cómo eran otros países, y todo eso significó horas de estudio, de estudio, ir a seminarios, seminarios lateros así de hacia la reforma procesal penal, ¿cachai? Como, invitado, el doctor en leyes de no sé dónde, de Australia, así como, oh. Ya, pero todo eso pavimentó mi confianza en que sí estaba hablando de algo que era importante, que no era solamente, no se resolvía el problema cambiando un ministro, cambiando otro, era un problema estructural, claro. Sí. Oye, Alejandra, y otro libro que quedó bien instalado en la cultura pop es Doña Lucía, ¿no? Sí, pues Doña Lucía. Que... Doña Lucía fue un goce. Sí. Quizás para partir a hablar de ese libro, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo nació esa idea de escribirlo? Bueno, igual que el libro negro, que las dos no son ideas mías, sino que en el caso del libro negro, Editorial Planeta, primero se lo pidió Mónica González no lo pudo hacer, yo lo heredé. En el caso de Doña Lucía, estaba en un carrete y mi amiga Andrea Palet, que en ese momento trabajaba con algunas editoriales, me dijo, oye, ¿no has pensado escribir un libro de Lucía Iriart? Yo venía llegando de una beca que había hecho a Estados Unidos y en realidad dije, sí, en realidad, ¿por qué no se ha escrito todavía ese libro? Pero tenía muchas dudas porque para abordar el libro de Doña Lucía, yo tenía que salir de un ámbito que conocía bien, que era Pinochet y las violaciones a los derechos humanos. Tenía que meterme en su intimidad familiar, los hijos, y esos eran como temas de revista de papel cuché, era como que la cara, las cosas, como que las habían entrevistado muchas veces. Yo ni siquiera me sabía los nombres de los hijos. Entonces hice esa primera investigación y tratar de averiguar de si había algo político que decir aquí, porque una cosa es decir, bueno, Pinochet tenía una señora excéntrica ya, un porro, 2 páginas. Pero había algo político que... Y claro, cuando fui descubriendo todo el poder que había tenido esta señora, que traicionó a su padre, que prácticamente la tesis del libro es que ella construyó a Pinochet, ya entonces cobró otra dimensión, pues claro. El personaje interesante de la historia. Claro. Era bien protagonista. Claro, había protagonista, pero nadie sabía que existía ese protagonismo. Pues claro, ahora... Hay que decir que el machismo me benefició en el sentido de que incluso entre los pinochetistas había mucha gente que no estaba dispuesta a contar nada revelador sobre Pinochet, pero sí estaban dispuestos a contar lo de ella. Porque no les tenían la misma adoración por ella que por él. Claro. Oye, pero espérate, es interesante porque ¿cómo fue para ti investigar respecto a este libro? Porque tenías que ir a la fuente. Claro, pues sí fueron, imagínate, la señora, cuando yo empecé a escribir ya tenía 90 años. Ya. O sea, primero un periodo de historia largo. Y eso fue bueno porque me permitió tomarla o encontrar testigos de su historia o de su biografía en personas improbables. Moy de Toa, la esposa de la viuda de Orlando Letelier, gente que la conocieron en tiempos antes del golpe. Entonces, Patricia Lutz, que la conoció de niña. Entonces,
pude reconstruir toda la historia, porque ella ya tenía sus años cuando vino el golpe. Y después, como te digo, gracias a esta adoración a Pinochet que no se trasladaba a ella, pude hablar con sus escoltas, con personas que trabajaron con ella, con funcionarios del régimen, qué bacán, claro, con compañeras de curso, con mucha gente, salvo los hijos que no me dieron la entrevista, pero hablé como con... Llegué muy cerca a ella, sobre nietos, claro, la rodeé, sí. Qué bacán. Sí, sí. ¿Y cómo fue la publicación y todo eso? ¿Te quedaste conforme? ¿Te gustó? Sí, me gustó porque, a diferencia del libro negro, el factor miedo ya no existía. O sea, todavía podía recurrir a algún tipo de ley, pero no era la ley, como ya no era, o sea, nunca fue ella funcionaria pública, no podía acudir a ninguna de estas leyes especiales, hubiera tenido que presentar una querella por injuria, calumnia, y ya estábamos en otros tiempos, con internet, o sea, cualquier acción que yo hubiera hecho que todavía más gente se interesara en el libro, entonces pude hacer esta obra sin el miedo que digamos, sentí por el libro negro y otras publicaciones a las consecuencias legales, penales, claro. ¿Y cómo fue la reacción del mundo pinochetista al libro? Los pinochetistas o incluso la gente que la conoce reconocen que es un retrato acertado. Sí, nadie ha venido a decirme, oye, te equivocaste o esto no fue así. No. Y eso para mí, pero también me pasó eso con el libro negro. O sea, más allá de todas las vicisitudes y todo, para mí como periodista y profesional, lo que me interesa es que la información esté validada, que esté bien reporteada, bien chequeada y que no hayan desmentidos. Porque, o sea, que no diga, oye, esto... te equivocaste, esto no fue así, digamos, eso es lo que a mí me preocupa como profesional y afortunadamente estos libros pasaron esas pruebas. Aunque puede haber gente que diga, de todas maneras una biografía es una construcción de autor, o sea, yo me fijé en ciertas cosas, como te digo, en la variable política. Claro. Me imagino que habrá otras versiones de ella donde no es tan terrible. A lo mejor un libro que pueden hacer los nietos sobre la abuela es distinto del libro que escribí yo, pero en la variable que yo elegí y en la manera que construí el personaje sobre la base de la evidencia, no ha sido refutada. Todo lo contrario, se ha validado con el tiempo, sí. Qué bacán. Oye, Alejandra, ¿y estás con planes de construir otros libros? Por lo que te escucho son investigaciones largas igual. Sí, las que pues haces he sufrido escribir y todo, y tengo hijos chicos, así como que los hijos llegaron a ocupar el lugar en mi vida de los libros, pero espero que crezcan pronto para volver a escribir. Escribí obra de teatro, escribí teatro, la obra El asilo contra la opresión, el año antepasado. Todavía está por ahí el asilo no tuve presentándose. Oportunidad de ir a verla. Me gustaría. Pero ahora se va a presentar en julio en el GAM, así que te voy a invitar. Ya, buenísimo. Ya. Pero como tú sabes que a mí me interesa mucho la justicia, me interesa saber cómo va tu caso. ¿Qué me puedes contar? Sí, el caso va lento. Partió en noviembre del año pasado. Ha sido un proceso lento. Yo aún no declaro, por ende no estoy tan informado. No puedo entrar, no puedo saber muchas cosas. ¿No has declarado porque no te han citado? Porque no has querido. No me han citado a declarar. No te puedo creer que no te hayan citado a declarar. No, aún no me he declarado. ¿Pero eso no debiera ser como la primera diligencia? Pareciera que los fiscales van eligiendo quién declara, ¿cachai? Y no, a mí no me llamaron a declarar. La primera persona en declarar fue Claudio Crespo, el acusado de los disparos. Y por lo que tengo entendido, hoy está declarando el perito de la PDI. Ya lleva 2 meses declarando. Así que va a ser un juicio bastante largo. Y estoy tranquilo. Igual, en referencia, si me preguntas por la justicia en general, me preocupa
no sé, el otro día escuché una entrevista del presidente del Partido Republicano diciendo que en un eventual gobierno de Kast iban a indultar a Maturana, que fue el carabinero que disparó a Fabiola. Y pienso que será lo mismo con la persona que me disparó a mí. Claro. Entonces, cuando me preguntas por la justicia, tengo mi mente un poco en marzo de 2026, no tanto en ahora. Sí, pero una manera de resolverlo, y esto es mi opinión personal, por supuesto no te compromete, pero yo no entiendo por qué los fiscales se demoran tanto en avanzar en los casos. O sea, es un caso donde están las evidencias, digamos, están las personas identificadas. Y si yo fuera fiscal, primero te interrogaría a ti, porque necesito que me haga el relato de lo que pasó, y después iría... Porque eso es lo que te... ¿Cómo Claro. sabes qué tienes que preguntar si no han hablado contigo? Es como... Es raro, pero bueno, tendrán su método. En cualquier caso, lo que yo sí veo... cuando se hizo la reforma procesal penal, una de las razones por las cuales se hizo era la demora en los juicios. Había juicios que llevan 50 años sin acabar la última diligencia, ya. Pero el promedio eran 10, 15 años, y ahora se está demorando lo mismo la justicia, 10, 15 años. Está interesante eso que plantea. En casos que ocurrieron en este periodo, el estallido. O sea, ¿cuánto se van a demorar en resolver? O sea, si demoran en resolver tu caso, que para mí es clarísimo, es evidente, es un caso que debiera demorar 2, 3 meses en llegar a juicio oral. ¿Por qué se demoran tanto? Cuando la justicia tarda tanto, ya no es justicia. Exacto. Entonces, eso es angustiante, porque claro, después viene otro gobierno, se va perdiendo la memoria histórica de lo que pasó, y te indultan a los culpables, y ¿qué va? A salir como un breve en la tercera. Sí. No, claro. Sí, po. yo tampoco lo entiendo. Yo, de hecho, es algo que siento. Yo me gustaría salir de esta etapa de mi vida. También siento que Sí, yo he po. avanzado, pero tengo un pie ahí todavía. Entonces Gustavo, me gustaría como soltarlo, ¿cachai? Y mientras no haya justicia es difícil no puede soltarlo. uno seguir. De hecho, te puedo compartir ese sentimiento cuando yo estaba en Estados Unidos. Digamos, tenía trabajo, para mi trabajo como periodista, que me lo conseguí yo, no me lo dio nadie. Pero tenía la mente en el proceso judicial por la prohibición del libro negro. Claro. Y no me podía desentender de eso. Y había un trámite y una denuncia a la Comisión Interamericana, y esto y lo otro. Y mientras que no pude volver a Chile y el libro no pudo volver a circular, yo siento que son 2 años y medio, 3 años que estuve como pegada ahí. Exacto. Y me imagino en tu caso todavía más, con las consecuencias tan graves que tuvo para tu vida, y no te permite decir, esto se resolvió así, bueno o malo, pero se resolvió, Claro. puedo continuar con la vida. Liberarse un poco de Liberarse aquello. un poco, claro. Sí, es complejo, pero nada, aquí estamos. Aquí estamos. Entusiastas. Oye, se me heló el café. Y Alejandra, fue un gusto conversar contigo. Me parece muy interesante escucharte sobre aquello que pasó en los 90, que hoy parece increíble que te haya pasado algo así, pero así fue, es parte de nuestra historia. Así fue como dice Juan Gabriel. Así que así- muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, y también deseo justicia, no solamente justicia en algún momento, justicia pronta, para que puedas hacer tu vida, y también para que no estemos en esta incertidumbre perpetua de qué es lo que va a pasar. También pienso que si la justicia no avanza en tu caso, ¿en cuál va a avanzar? Claro, Sí. es verdad. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias a ti. Vale.